Grimorio de Baphomet. Orden de los 9 ángulos. Según la tradición oscura, el Baphomet es una siniestra entidad acausal, representada como una mujer madura y humana, desnuda de cintura para arriba, que sostiene en su mano la cabeza cortada y ensangrentada de un joven humano. Ella es la oscura, violenta, diosa, la verdadera señora de la tierra, a quien se le hicieron y se le hacen sacrificios humanos. Ella, como una de las entidades oscuras, como vampiresa de los dioses oscuros, los inmortales oscuros, es también una cambiaformas que puede estar presente en las dimensiones causales y asumir forma humana, y así vivir entre nosotros aquí en la tierra, y fue, tradicionalmente, al Baphomet que los iniciados y adeptos de nuestra oscura tradición dedicaron sus escogidos, víctimas seleccionadas, cuando se llevó a cabo un sacrificio humano y cuando las guerras y los conflictos surgieron o se sembraron a través de una siniestra hechicería. Asociadas con el Baphomet hay otras entidades oscuras, femeninas acausales, algunas de las cuales han existido, ocultas, en la tierra durante milenios, y que mantienen su existencia causal, eterna y secreta, alimentándose de la fuerza vital acausal de sus víctimas humanas masculinas a las que atrapan y prueban, usando encantamientos sexuales, y cuyas víctimas mueren después de que toda su fuerza vital ha sido absorbida. Estas otras entidades son las hijas oscuras del Baphomet, y ellas, como su maestra, la madre de la sangre, Baphomet, son así, en un sentido bastante literal, vampiros hermosos, cultos, seductores pero depredadores, cuyo alimento necesario y requerido no es la sangre, sino más bien esa energía causal que anima a los seres humanos y los hace vivir. Estos seres vampíricos, convertidos en seductoras formas humanas femeninas, pueden engendrar, y según la leyenda han engendrado, descendientes medio humanos si así lo desean y si encuentran un varón humano adecuado, ya que también pueden obsequiar a ese varón, o a otros varones o hembras humanos elegidos, el regalo de una vida mortal mucho más prolongada en los reinos de lo causal, y pueden proporcionar a tales elegidos la oportunidad de salir a lo acausal y por lo tanto a la vida como entidades acausales inmortales. Allí, según la tradición oscura oral, hay varios tipos, varias especies diferentes de entidades acausales siniestras, con el Baphomet y sus hijas que cambian de forma, siendo de un tipo, y teniendo una cierta naturaleza, un carácter particular, una cierta conciencia, cuando se presencian en lo causal y por lo tanto al morar en forma humana. Conocemos otra especie más primitiva, acausal, y cuando los seres de esta especie particular están presentes en la tierra, en forma humana o de otra manera, actúan, se comportan, viven, de manera muy diferente a Baphomet y sus parientes, ya que estos seres salvajes más primitivos son como demonios que viven causalmente solo para consumir irreflexivamente vidas humanas para que, una vez saciados, puedan ser devueltos a la oscuridad de su hogar acausal. La siniestra tradición habla de los dioses oscuros como entidades vivas específicas, seres vivos de una especie acausal particular que existen en los reinos del continuo acausal, con algunas de estas entidades que han estado presentes, a través de varios nexos, en la Tierra en nuestro pasado distante. Una vez, en los albores de nuestra conciencia como seres humanos, algunas de estas entidades acausales salieron a la Tierra a través de un nexo físico que probablemente existía en este planeta, la Tierra. Ha habido mucha especulación y algunas leyendas sobre la ubicación de este nexo físico. También ha habido especulaciones sobre algunas leyendas orales sobre el tiempo en que estas oscuras entidades acausales permanecieron en nuestro tiempo y espacio causal, y mucha especulación sobre por qué se fueron, con una leyenda oral que afirma que algunos de ellos, como cambiaformas, han sobrevivido y se han escondido entre nosotros, alimentándose, esperando que las estrellas se alineen correctamente de nuevo y que los siniestros adeptos den a luz a sus parientes. La tradición siniestra ha preservado varios medios, varios rituales oscuros, ceremonias y ritos, por los cuales algunas o muchas de estas entidades acausales, siniestras, pueden ser traídas de vuelta a, presenciadas en, este planeta que nosotros los seres humanos llamamos Tierra. Este grimoire ofrece los 3 más efectivos de estos siniestros rituales, ceremonias y ritos, completos con detalles esotéricos omitidos deliberadamente en versiones hasta ahora publicadas, como en las versiones publicadas de la ceremonia del recuerdo, que omitieron detalles esotéricos que antes solo se revelaban oralmente dentro de nexos, templos o grupos siniestros existentes.
También se da un rito por medio del cual un ser humano individual puede adquirir por sí mismo una existencia causal, inmortal, en el continuo acausal. Orden de los 9 ángulos 113 YF. Nota, la ceremonia del recuerdo es el ritual siniestro que más a menudo se asocia, en el pasado y en el presente, con la invocación del Baphomet y de las hijas oscuras del Baphomet, y es uno de los medios más efectivos para presenciar las entidades acausales. La ceremonia del recuerdo. Participantes. Maestra de la tierra, con túnicas blancas, llevando un collar de cuarzo. Maestra del templo, con túnicas negras. Sacerdotisa, con una túnica roja atada con una faja blanca. Guardiana del templo, con una túnica negra, con una máscara blanca. Sacerdotisa, la elegida /diagonal Opfer, con una túnica blanca. Congregación, con túnicas rojas. Preparativos. La noche anterior al ritual la sacerdotisa hornea las tortas consagradas hechas de trigo, agua, huevo, miel, grasa animal y marihuana. Una hora antes del ritual la sacerdotisa y el guardián conducen al sacerdote a un lugar donde se baña ritualmente. Si es posible, este debe ser un lago o un arroyo si el ritual se lleva a cabo al aire libre, y se cambia a su túnica. La sacerdotisa le da pasteles que él come. La congregación espera fuera del templo, o del área del templo si está al aire libre, ver notas, y el guardián guía al sacerdote hacia ellos. La sacerdotisa le vende los ojos al sacerdote y lo lleva a cada miembro de la congregación que lo besa. Es llevado al templo donde la maestra y el maestro esperan y es seguido por la congregación. El ritual. En el altar, velas rojas y tetraedro de cuarzo. Incienso de Júpiter, aliso, para ser quemado. Cálices de vino fuerte. El maestro entona, es decir, vibra, 3 veces agios o atazot, después de lo cual la congregación se reúne alrededor del sacerdote y canta el diablo mientras camina lentamente alrededor de él en sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces. 2 miembros de la congregación elegidos y formados como cantores cantan en paralelo una cuarta parte, o una octava y una cuarta, agios o Baphomet mientras el guardián levanta al sacerdote y lo pone sobre el altar. La maestra se quita el manto del sacerdote y lo unge con aceite de cibit, o, si no hay cibit, se puede usar petriochor, mezclado con aliso. Luego le quita la venda de los ojos. Cuando el canto se completa, la sacerdotisa se coloca junto al altar mientras la maestra se coloca al lado del maestro. La congregación comienza a caminar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del altar cantando el diablo. Los cantores entonces cantan en paralelo un cuarto aparte Vinanat Gavatam y continúan con este canto hasta que la maestra, más tarde en el ritual, dice así que has sembrado y de tu siembra. La sacerdotisa y la maestra se quitan sus vestiduras, la sacerdotisa despierta el fuego del sacerdote con sus labios. Cuando está satisfecha, hace una señal al guardián que levanta al sacerdote del altar y lo obliga a arrodillarse ante la sacerdotisa. Mientras el guardián hace esto, el maestro se arrodilla ante la ama. La sacerdotisa copia a la maestra palabra por palabra y acción por acción, usando al sacerdote. La señora pone sus manos en la cabeza del maestro. Maestro, es la protección y la leche de tus pechos que yo busco. La señora se inclina y él le amamanta los pechos. Ella lo aparta, pero él se arrodilla ante ella, diciendo, pongo mis besos a tus pies, y arrodillarse ante ti que aplasta tus enemigos y quien lava, en una cuenca llena de su sangre, levanto mis ojos para mirar, por la belleza de tu cuerpo, tú que eres la hija y una puerta, por nuestros dioses oscuros, levanto mi voz para ponerme de pie, antes que tú, mi hermana, y ofrecer mi cuerpo para que la semilla de mi mago pueda alimentar tu carne virgen. Ama, bésame y te haré como un águila a su presa. Tócame y te haré como una fuerte espada que corta y mancha mi tierra con sangre. Pruébame y te haré como una semilla de maíz que crece hacia el sol y nunca muere. Arar y plantar con tu semilla y yo te haré como una puerta que se abre a nuestros dioses. El maestro tiene entonces un congreso sexual con la maestra y el sacerdote con la sacerdotisa, mientras la congregación continúa con su lento caminar y su canto. Después del clímax del congreso entre sacerdote y sacerdotisa, el guardián coloca una capucha sobre la cabeza del sacerdote, le aprieta los tobillos, le ata las muñecas mientras el maestro, a señal de la maestra, completa el sacrificio con el cuchillo sagrado, recogiendo en un cáliz un poco del elixir rojo.
Este elixir es usado por la maestra en el horneado de los pasteles de sacrificio que todos los miembros presentes comerán durante la asamblea en la noche de la próxima luna nueva. Las tortas consisten en trigo, pescado, aves de corral, agua de manantial, huevo y sal junto con el elixir rojo, grasa animal y miel. Durante y justo después del sacrificio, la maestra como rómbita se concentra silenciosamente y dirige la energía causal liberada hacia el tetraedro que ella, a través del don y la habilidad de la empatía causal y el pensamiento causal, utiliza como nexo. Luego hace conscientemente su elección de uno de los humanos presentes para actuar como anfitrión residente, temporal o no. Después del sacrificio, la congregación cesa su lento caminar y canto memérico, y el guardián quita la cáscara vacía del olfateador y la maestra toma el cuchillo sagrado, señalándolo al maestro diciendo, así que has sembrado y de tu siembra. Los regalos pueden llegar si prestas atención obedientemente las palabras que digo. Luego toma el cáliz con el elixir rojo, sumerge la punta del cuchillo sagrado en él y unge a cada miembro presente que ha formado un círculo a su alrededor. Ama, os conozco, hijos míos, sois oscuros. Sin embargo, ninguno de ustedes es tan oscuro o mortal como yo te conozco a ti y a los pensamientos en el corazón de todos ustedes, aún ninguno de ustedes es tan odioso o tan amoroso como yo. Con una mirada puedo golpear. Estás muerto. Luego va a cada miembro de la congregación por turno besándolos a todos en los labios, y les quita las ropas. Luego toma un cáliz de vino y lo ofrece a la persona, hombre o mujer, de su elección previa. La persona elegida sorbe el vino, entrega el cáliz a la maestra que lo ofrece a cada miembro de la congregación por turno. Cuando todos han bebido ella dice, ninguna culpa te atará, no hay restricciones de pensamiento. Festeje entonces y disfrute el éxtasis de esta vida, pero recuerde alguna vez, soy el viento que arrebata tu alma. La maestra toma a la persona que ha elegido y se entrega según su deseo, completando así la permanencia en ella. La congregación consume los pasteles y el vino consagrados y toma sus propios placeres según sus deseos. Notas. 1. El candidato, que siempre es varón y que idealmente debería estar en su 21º año en el solsticio de verano elegido para el ritual, es elegido por la maestra de entre los miembros del templo en el solsticio de verano un año antes de que el ritual ocurra. Si el elegido acepta este honor, entonces se convierte en sacerdote honorario por el año y se le permite elegir de entre los miembros del templo a una mujer para ser su sacerdotisa. En una sencilla ceremonia la maestra las sella en unión, dedicándolas a los dioses oscuros. Si para el solsticio de invierno la sacerdotisa no es con niño, luego el sacerdote puede elegir otra mujer para ser su sacerdotisa. El niño, al nacer, es adoptado por el templo y criado de acuerdo con ello, recibiendo un gran honor y, si se le considera adecuado, se le forma para que cumpla el papel de señora o maestro. En el equinoccio de primavera, al elegido se le permite dar su favor a cualquier miembro femenino del templo y si resulta de esto, el niño es adoptado por la sacerdotisa del elegido o por el templo según los deseos de la maestra. Después del equinoccio de primavera, el elegido vive con su sacerdotisa, retirándose de todos los asuntos mortales excepto sus deberes como sacerdote del templo. También arreglará sus asuntos temporales en preparación para el día del ritual. Si el elegido en algún momento no cumple su voto huyendo y escondiéndose de los miembros del templo, será puesto por todos los templos de la orden y por todos los templos afines y órdenes bajo una maldición de muerte, y el guardián de su templo enviado a buscarlo y terminar sin aviso su existencia. El guardián no descansará hasta que esta tarea se complete, y la señora puede nombrar a otros guardianes también para ayudar en esto si así lo desea. Después del sacrificio ritual, el guardián toma la concha de Opfer y la entierra en un lugar apartado preparado de antemano. Es en este lugar de entierro que el templo se reúne en la noche de luna nueva para comer los pasteles de sacrificio. En tiempos pasados era a veces la práctica de cortar la cabeza del elegido y colocarla en el templo o en el área del templo si está al aire libre durante un día y una noche. Durante esta noche se hacían iniciaciones y se mostraba la cabeza a los nuevos iniciados. 2. Si por cualquier razón no se dispone de un Opfer voluntario, se puede utilizar uno involuntario, elegido de acuerdo con pautas siniestras. Según la tradición, la elegida por la maestra como anfitriona residente, si el rito y la residencia tuvieran éxito, sería ofrecida una gran recompensa por la entidad anfitriona,
habiendo decidido previamente la maestra antes del ritual una entidad específica o qué tipo de entidad para traer o llamar. 3. Los rituales al aire libre deben realizarse dentro de un círculo de piedras, aislado, durante el crepúsculo. Si la conclusión del sacrificio se lleva a cabo, el ritual ocurre en el solsticio de verano una vez cada ciclo de 17 años, o 19 en algunas tradiciones. El elegido, según la antigua tradición, cosechó muchos beneficios en el de los acausales, o las tierras de los inmortales oscuros como a veces se le llamaba, donde ese aspecto eterno del individuo cuya iniciación en los misterios más oscuros creados fue transportado después de la muerte mortal para comenzar en otro plano de existencia. Esta creencia hizo posible el sacrificio voluntario. 4. El papel de maestro y la tarea de guardián pueden ser asumidos por damas adecuadamente entrenadas y la ceremonia es asumida por un nexo/templo/grupo sáfico, aunque el offer siempre es y debe ser masculino. De igual manera, la congregación puede ser toda femenina. El rito siniestro de los 9 ángulos. El rito se puede llevar a cabo en los climas del norte, en o cerca del equinoccio de otoño, para el nexo Davi, o del solsticio de invierno, para el nexo Algol, o para cualquiera de los climas del sur y ecuatorial, cuando Júpiter y Saturno están ambos cerca de la luna que se está convirtiendo en nueva, siendo la hora causal antes del amanecer. Para Davi, el momento causal más propicio, efectivo, es cuando Venus se pone después del Sol, y la luna misma oculta a Davi o está cerca de él. El rito debe realizarse en una caverna subterránea, si es posible donde el agua fluye, o cerca de donde el agua fluye, e involucra a un sacerdote y una sacerdotisa así como al menos un cantor entrenado en el siniestro canto esotérico, QV. De Ona MS Naos, junto con una congregación de hombres y mujeres, o todos los hombres, o todas las mujeres, dependiendo de la orientación de los participantes. Se requiere un gran tetraedro de cristal hecho de cuarzo puro, cuanto más grande, más efectivo es el rito. Cada miembro de la congregación también debe tener consigo pequeños tetraedros de cristal que sostengan en sus manos durante el rito, y cada miembro de la congregación también debe ser entrenado en el siniestro canto esotérico. El rito también puede realizarse en una cripta de tamaño adecuado, con buena acústica, cualquiera que sea el lugar elegido, y una caverna natural es lo mejor. La única luz debe ser de velas. El cristal grande debe colocarse en un soporte de roble preferiblemente con una lámina de mica entre él y la madera. El sacerdote, la sacerdotisa y los cantores se encuentran cerca del cristal, mientras que la congregación, de al menos 6, forma una elipse a su alrededor. La congregación baila lentamente en el sentido de la luna y canta el canto de Atazot, mientras que los cantores vibran en mi menor Nitractuna Atazot. Después de esta vibración el cantor y el sacerdote, o dos cantores si son dos, hacen vibrar en cuartos el canto del diablo mientras la sacerdotisa coloca sus manos sobre el cristal, visualizando la estrella Nexión y su desgarramiento. Después del diablo, el sacerdote hace una señal a la congregación que comienza a caminar lentamente, en sentido contrario a la luna, cantando Vina Nat Gavatam. El sacerdote y la sacerdotisa entonces vibran Vina Nat Gavatam una quinta parte aparte, o una octava y una quinta, mientras que el cantor vibran Atazot. Si dos cantores están presentes, esta vibración de Atazot comienza en paralelo, el siguiente Atazot está a una quinta parte de distancia, al igual que el tercero. Después de esto, ellos entonces cantan, en quintas partes, el canto de Atazot, según la tradición. Mientras los cantores continúan cantando, el sacerdote y la sacerdotisa comienzan su acausal empatía y acausal pensamiento, dirigiendo sus energías hacia el cristal. Si solo hay un cantor presente, la vibración Atazot se continúa 9 veces y luego el canto de Atazot emprendido por el cantor y el sacerdote, en quintas. Es la sacerdotisa, como Rombita, quien silenciosamente se concentra y dirige la energía acausal liberada hacia el tetraedro que ella, a través del don y la habilidad de la empatía acausal y el pensamiento acausal, utiliza como nexo. Luego hace conscientemente su elección de uno de los humanos presentes para actuar como anfitrión residente, temporal o no. La sacerdotisa señalará el éxito del rito tomando la mano de la elegida como anfitriona y colocando ambas manos de la anfitriona sobre el cristal.
El rito del juego de las estrellas. El rito del juego de las estrellas es el rito más simple y a la vez el más complejo para llamar a las siniestras entidades acausales del continuo acausal y requiere de uno o dos individuos, criólogos. Es uno de los ritos más efectivos, los más poderosos, que conocemos. El rito es simple en el sentido de que involucra solo a uno o dos individuos, y no hay cantos, ni elementos ritualizados, ni un gran tetraedro de cristal. Es complejo, porque involucra, como se hará evidente, al individuo o individuos en la determinación, de antemano, de varios patrones estelares, asociados con entidades acausales particulares, siendo una parte importante del rito mismo para él o los criólogos hacer esto ellos mismos, ya que representa la preparación psíquica, esotérica / mágica, necesaria, y el desarrollo necesario de las habilidades requeridas del arte oscuro. Ambas versiones implican la construcción de un gran juego de estrellas avanzado, QV. Naos, pp 122 ff del facsímil PDF de la ONA, que tiene 308 cuadros y 90 y para este rito las piezas deben ser todas de cuarzo y en forma de tetraedros. Los tableros pueden ser de plexiglas o de madera. El rito para un individuo implica jugar el juego, comenzando con la colocación inicial de las piezas como se indica en Naos, para lograr un patrón particular de piezas determinado de antemano. En tableros para volver a presentar la alineación astronómica particular de estrellas elegida, asociada como está con la entidad acausal particular llamada. Es decir, el criólogo se propone cartografiar, por mimetismo, la región del espacio-tiempo causal tal como se representa por los punteros estelares, estrellas, vistas / descritas desde la Tierra. Es decir, se traza un mapa de una región particular del continuo causal, utilizando estrellas, y que estrellas son representadas por las piezas del juego de las estrellas y sus posiciones en los 7 tableros. Cuando se logra el patrón deseado, el criólogo utiliza el juego de estrellas como nexo, o mejor dicho, la combinación alquímica del criólogo y el juego de estrellas completado se convierte en el nexo, y los abre a la causal. La entidad deseada se manifiesta entonces, y por lo general habita en el criólogo, a menos que el criólogo haya previsto que otra forma humana esté disponible, con o sin voluntad, en las cercanías, y dirige la entidad hacia esa forma humana elegida. El rito para 2 clavecinos es similar al anterior, excepto que un clavecino juega para tratar de evitar que el otro logre el patrón deseado, y en su lugar busca lograr su propio patrón. Por necesidad, este rito es mucho más largo, pero tanto más poderoso para eso, y en esta versión el perdedor se convierte en el huésped residente de la entidad acausal, o viceversa, si se desea. Ambas versiones del juego, para uno o dos criólogos, requieren que el juego sea completado sin interrupción de ningún tipo, y por lo tanto el lugar elegido para el rito debe permitir esto. Notas. 1. Punteros estelares. Cada entidad acausal que conocemos, por tradición y o experiencia siniestra, está asociada a una estrella particular o a una colocación particular de estrellas, es decir, a una región particular en el espacio-tiempo causal. Así, la estrella Naos está asociada con una entidad, Algol con otra y Davi con otra. Deneb, por ejemplo, se asocia con una entidad causal femenina particularmente poderosa y así sucesivamente. Es decir, cada una de estas estrellas está cerca o asociada con una conexión física real entre lo causal y lo acausal, donde el movimiento físico directo, viaje, entre lo causal y lo acausal es posible. En particular, cada tablero nombrado del juego de estrellas, por ejemplo, Sirio, tiene una entidad causal asociada, y estas entidades asociadas al juego de estrellas pueden deducirse de un estudio iniciado de cómo cada tablero se relaciona con el árbol septenario de WYRD, TW. Por ejemplo, la estribor asociada a Mercurio tiene la palabra exotérica Satanás asociada a ella, de manera que en este caso la entidad es obvia. La temporada alquímica asociada con este nivel / esfera del TW es Escorpio, que es una temporada propicia para invocar a esta entidad en particular. Ver Naos para el árbol septenario de WYRD y correspondencias. En cuanto al área a ser cartografiada, esto es algo que debe decidir / determinar el criólogo, aunque la imagen de abajo debe servir como guía, siendo el centro de esta imagen en particular una cierta estrella asociada a una cierta entidad causal.
Por lo tanto, cada estrella mostrada en esa imagen sería representada por una pieza en particular, con su posición en la imagen, su relación con las otras estrellas y el punto de origen, siendo su posición en un tablero o casilla en particular en el juego de estrellas. En esta imagen en particular, el origen, el nexo, está a algunos años luz de distancia causal de la Tierra, con el área de cartografía estelar en sí misma con un radio de más de 1000 años luz. Por lo tanto, si se eligió la estrella en el centro de esta imagen en particular, entonces el objetivo, el rito mágico, es volver a presentar, por mimetismo, este mapa de estrellas por medio de las piezas y los tableros del juego de estrellas avanzado. Tenga en cuenta que si el nivel de complejidad es como en esta imagen, que es el nivel sugerido, entonces todas las demás piezas en los tableros deben ser eliminadas por el proceso de juego de modo que solo el número correcto de piezas, cada una estrella, permanecen en sus posiciones correctas. La complejidad aquí está determinada por el área de mapeo del radio elegido, y por el tipo y la magnitud estelar aparente de las estrellas elegidas para ser mapeadas. Por lo tanto, si, por ejemplo, la entidad exotéricamente conocida como Satanás iba a ser invocado, el centro del mapa estelar sería la estrella, Sirio, con el criólogo eligiendo la complejidad al decidir cuántos años luz más allá de Sirio debía ser cartografiado, y qué tipo de estrellas debían ser incluidas. 2. Tablas y niveles. En el juego de estrellas avanzado, cada tablero tiene 4 niveles, que representan los 3 más 1 de la única métrica causal que es ese un tablero. El nivel 1 es el propio tablero inferior, de 9 casillas blancas y 9 negras. El nivel 2 está por encima del nivel 1 en ambos extremos del nivel 1 y por lo tanto tiene 2 partes que están ambas directamente sobre las casillas del nivel 1. El nivel 3 consiste en 2 casillas solamente, puestas hacia afuera del nivel 1 en ambos extremos, es decir, hay una casilla hacia afuera por encima del nivel 2 en cada lado. El nivel 4 tiene 8 casillas, 4 en cada extremo sobre el nivel 1 y directamente sobre las casillas del nivel 1. El rito de existencia causal. Según la siniestra tradición, es posible, sin el don de una entidad causal como la hija oscura del Baphomet, que un ser humano individual adquiera para sí mismo una existencia causal, es decir, que su conciencia se transfiera a, para residir en, un ser causal, o más específicamente que se cree una forma causal para tal residencia, que luego pasa a la forma causal. El rito de transferencia existe en 2 formas, y la que aquí se describe es la más eficaz, y requiere un mínimo de 3 opfers, 9 son los mejores, que serán escogidos de acuerdo a nuestras pautas tradicionales, y llevados y confinados en o cerca del lugar escogido para lo que es quizás el rito más siniestro y más gozoso de todos. El rito puede ser realizado solo por un solo Roundvita, o por 2 si esos 2 se han comprometido a terminar su existencia mortal juntos y transferirse en cambio a la causal. Dada la naturaleza del rito, las opciones no serán voluntarias, y el rito mismo se llevará a cabo en un lugar interior seguro, o en un lugar exterior seguro y aislado, aunque cada vez es más difícil encontrar un lugar exterior adecuado. Al igual que en el rito siniestro de los 9 ángulos, los tiempos propicios incluyen cuando la luna oculta a Davi, o está muy cerca de ella, y cuando Júpiter y Saturno están ambos cerca de la luna que se está convirtiendo en nueva, siendo la hora causal antes del amanecer. El rito en sí requiere un gran tetraedro doble, hecho de cuarzo, que está suspendido por algún material no conductor, como filamentos de cáñamo o lino, tejido para sostener el cristal y permitir que sea tocado por ambas manos del Roundvita. Está suspendida a la altura de los hombros y dentro de una elipse de 9 piedras elípticas lisas hechas de roca precámbrica, siendo esta elipse de tamaño suficiente para acomodar dentro de ella a el barra diagonal ella, o a esos 2, que emprendan el rito. Junto a cada una y delante de cada piedra elíptica hay una losa de piedra también de roca precámbrica, suficiente en tamaño para una cabeza humana. El semieje mayor de la elipse debe estar alineado de este a oeste, y la primera piedra y su soporte asociado deben estar en este eje, con las otras piedras barra diagonal soportes colocados de manera que haya un espacio desigual entre ellos. Una vez que el cristal, las piedras y los soportes se hayan colocado según se requiera, y se hayan hecho los demás arreglos necesarios, el Roundvita debe emprender un ayuno negro,
que dure no menos de un día para cada ofer, y no hablar ni aventurarse a salir a la luz del día durante este ayuno ni tener ningún contacto con ningún otro ser viviente que resida en forma causal, sea humano o no, con la excepción de su pareja que esté compartiendo el rito, si es que existe tal pareja. A la hora elegida, el rito apropiado comienza con el primer operario que se lleva al centro de la elipse, para que se acueste en el suelo / suelo de modo que el cristal suspendido esté sobre ellos. El operario puede estar atado o restringido de alguna otra manera. El rombita entonces despacha al operario por medios adecuados, como el uso de un cuchillo o espada de sacrificio, hasta que la cabeza es cortada con el rombita durante esta tarea, concentrando y dirigiendo silenciosamente la energía causal, liberada por tal ofrenda, hacia el cristal suspendido. La cabeza del operario se coloca en la losa sobre el semieje mayor de la elipse, y la cáscara humana, desprovista de energía causal, se retira y se reemplaza por el siguiente operario. Si es necesario, el rombita puede colocar sus manos sobre el opfer a medida que la energía causal se filtra, y luego colocar sus manos sobre el cristal. Este proceso continúa hasta que todos los operadores hayan cumplido con su propósito designado, cuando el rombita, retira el cristal de su soporte y sosteniendo el cristal ante ellos, enciende, si está en el interior y si es necesario, el material inflamable que los rodea, y consume la ampolla de su veneno elegido de acción rápida, mientras que dirige su propia energía causal hacia y desde allí más allá del nexo que ahora es su cristal. Notas. 1. Según la tradición, los rombita deseosos de emprender este rito lo harán cuando su vida causal ya esté empezando a desvanecerse, por un envejecimiento causal natural o por otros medios. Dada su causal empatía, ellos sabrán cuando este tiempo está cerca y planearán en consecuencia. 2. Aunque no es una necesidad, el rombita puede desear disponer de tanto material como sea posible después de su partida, y por lo tanto puede elegir realizar el rito en un lugar adecuado, por ejemplo, un edificio de material combustible como la madera, y esparcir suficientes cantidades de líquido inflamable en el área elegida. O pueden elegir operar algún dispositivo explosivo. 3. También es posible que este rito particular se realice en circunstancias no rituales cuando, por ejemplo, un dispositivo explosivo individual puede ser empleado en una situación de tipo de combate con los opositores siendo enemigos. Aquí se prescinde de las piedras y otros adornos ceremoniales, aunque el rombita o adepto siniestro debe seguir poseyendo, si es posible, un doble tetraedro, hecho de cuarzo, de tamaño suficiente para ser ocultado, pero no tan pequeño como para poderlo esconder en la palma de una sola mano. Si se elige este método, por cualquier razón, el rombita o adepto siniestro debe en el momento de la detonación sostener el cristal en una mano, si esto es posible, y entonar Vinanat Gavatam mientras dirige su propia energía causal y la de sus objetivos dentro y desde allí más allá del nexo que ahora es su cristal. Apéndice. La ontología y la teología del satanismo tradicional. La naturaleza de la realidad según el satanismo tradicional. Los axiomas ontológicos fundamentales de la vía siniestra del satanismo tradicional son: 1. Hay dos tipos de ser, diferenciados por si posee, o manifiesta, lo que se denomina energía causal, y 2. Que solo podemos conocer correctamente y en la actualidad una manifestación de la energía causal, un ser acausal, a través de nuestras facultades psíquicas actualmente subdesarrolladas y subutilizadas. La realidad, para el satanismo tradicional, se postula que es el cosmos, teniendo este cosmos una bifurcación del ser, es decir, el cosmos existe, es manifiesto, tanto en el espacio-tiempo causal, como en lo que llamamos espacio-tiempo causal. El espacio-tiempo causal tiene tres dimensiones espaciales causales y una dimensión temporal causal, y el espacio-tiempo causal tiene un número actualmente indefinido, de dimensiones causales, que no son espaciales, y una dimensión temporal causal. El espacio-tiempo causal puede por tanto considerarse al universo fenoménico, físico, del que somos conscientes a través de nuestros sentidos. Y este universo está gobernado por leyes físicas y contiene materia/energía física, causal. El satanismo tradicional postula y acepta que son seres causales que existen en el espacio-tiempo causal, ver nota 1, así como hay seres causales que existen en el espacio-tiempo causal.
entre los cuales se encuentran nuestra propia especie humana y la vida que comparte este planeta, la Tierra, con nosotros. Según el satanismo tradicional, todos los seres vivos causales, que existen o tienen su ser en el universo físico causal, se entienden como una prescripción en el causal, del ser, o energía, acausal por el hecho de que están vivos. Es decir, todos los seres vivos causales son todas las conexiones, nexiones, entre los continuos causales y acausales. El ser de la naturaleza. La naturaleza se puede definir como esa fuerza, o energía, creativa, acausal, innata que opera en el mundo físico, en este planeta, y que causa, o es la génesis de, y controla, los organismos vivos causales de ciertas maneras. Estas ciertas formas son las leyes de la naturaleza. La evolución de las especies es un término utilizado para describir una teoría sobre una de las formas en que se supone que funciona la naturaleza en el universo causal, el continuo causal. La naturaleza puede así ser concebida como un tipo de ser. Esto no significa que la naturaleza deba ser entendida en términos antropomórficos, sino que la naturaleza es una entidad viva, cambiante, algo que está vivo, es decir, la naturaleza es otro ejemplo de un nexo, de donde hay una conexión entre el continuo causal y el continuo causal. Nosotros mismos, como seres humanos, somos simplemente, en el planeta Tierra, una manifestación, una presencia, de la naturaleza entre muchas otras, es decir, estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, las leyes que rigen el cambio orgánico y la vida orgánica misma. Como toda la vida causal en este planeta, los seres causales nacemos, crecemos y cambiamos, y nuestro ser causal muere, es decir, deja de estar imbuido de, para ser animado por, la energía causal. Eso es, nosotros dejamos de tener una vida causal. La mayoría de las culturas terrestres tenían, o tienen, la creencia de que la naturaleza está viva y es la madre de la que trae toda la vida. En tiempos antiguos, la naturaleza misma era a menudo personificada en términos de dioses y diosas. Es decir, aprendimos la naturaleza en términos de nosotros mismos, en términos de seres causales individuales con nombres, una historia y una personalidad distinta. Sin embargo, este tipo de aprehensión ya no es necesaria ni válida, ya que hemos desarrollado, en los últimos miles de años, la facultad de la razón pura y la facultad de la empatía causal, y podemos comprender la naturaleza, a nosotros mismos y al cosmos más allá de la naturaleza, de una manera natural sin tales formas abstractas intermedias. Es decir, ahora podemos aprender la naturaleza tal como es. Hasta ahora, proyectamos formas causales de tipo humano en la naturaleza en un esfuerzo por comprender la naturaleza, ya que no poseíamos mucha comprensión del cosmos más allá de la naturaleza y más allá de lo causal, y de cómo la naturaleza no es más que parte de este cosmos causal y causal. La filosofía del satanismo tradicional. El punto de partida esencial de una filosofía es plantear y responder a las preguntas sobre el origen y el significado de la vida, o, más específicamente, sobre nuestras vidas causales, como seres humanos, en el universo causal, en este planeta que llamamos Tierra. El satanismo tradicional no cree que nosotros los seres humanos, y la vida causal en sí misma, fue creada por algún ser supremo, al que comúnmente se le llama Dios. Según el satanismo tradicional, la vida evolucionó de manera natural en este planeta, desde comienzos finitos que aún no comprendemos con precisión. La esencia de la perspectiva del satanismo tradicional sobre nuestros orígenes en el universo causal es la razón, o mejor dicho, lo que solía llamarse filosofía natural, a través de la observación, el experimento y el uso de la razón, o la lógica, podemos entender nuestro mundo, el cosmos causal, y a nosotros mismos. Por lo tanto, el satanismo tradicional es, en un aspecto importante, una forma de vida racionalista que acepta, 1, que el universo causal, o la realidad causal, existe independientemente de nosotros y nuestra conciencia, y por lo tanto independiente de nuestros sentidos. 2, nuestra limitada comprensión de este mundo externo causal depende en su mayor parte de nuestros sentidos, es decir, de lo que podemos ver, oír o tocar, es decir, de lo que podemos observar o llegar a conocer a través de nuestros sentidos. 3. El argumento lógico, la razón y el experimento son los mejores medios para el conocimiento y la comprensión de este mundo externo. 4.
el universo causal es, por sí mismo, un orden razonado sujeto a leyes racionales. 5. Nuestra facultad de causal empatía es un medio para que conozcamos el nexo que somos, y cómo podemos descubrir nuestra correcta relación con toda otra vida. Así, la razón práctica, la filosofía natural, nos permite comprender el universo externo, físico, causal. Además, el satanismo tradicional también afirma que el conocimiento y la comprensión del universo causal logrado por medio de la razón y la observación no es el único tipo de conocimiento y comprensión disponible para nosotros, ya que hay conocimiento y comprensión del continuo causal y de los seres acausales que existen y viven allí, y que nuestras facultades psíquicas nos permiten sentir, comenzar a conocer, y son un medio de comprender la vida causal en toda su variedad y formas. Un axioma del satanismo tradicional es que al desarrollar nuestras facultades psíquicas latentes podemos obtener una mejor comprensión y más conocimiento de la naturaleza, de lo acausal y de los seres acausales, y por lo tanto de nosotros mismos. Las respuestas del satanismo tradicional. La filosofía del satanismo tradicional acepta que el propósito de nuestras vidas mortales, causales, es esencialmente doble. Primero, cambiar, desarrollar, evolucionar, nosotros mismos, y explorar y disfrutar las posibilidades que ofrece la vida causal. Para nuestro mortal, causal, la vida es una oportunidad limitada, finita. Segundo, que si nos desarrollamos, evolucionamos, nosotros mismos en forma particular y especialmente si desarrollamos nuestras facultades psíquicas, existe la posibilidad de que, como un nuevo tipo de ser, vivamos más allá de nuestra muerte causal, en el continuo causal. Así, la filosofía del satanismo tradicional afirma, 1. Que los seres humanos poseemos el potencial de participar y controlar nuestra propia evolución, es decir, tenemos la capacidad, mayormente latente, de evolucionar conscientemente para llegar a ser la génesis de una nueva especie humana y que las auténticas artes esotéricas y especialmente y en particular las artes oscuras, son una de las formas más viables por las que puede ocurrir tal evolución consciente. 2. Que el genuino conocimiento y perspicacia esotérica, y por lo tanto la genuina autocomprensión y autoevolución, requiere tanto un desarrollo de nuestras facultades psíquicas latentes como un conocimiento práctico del continuo causal que se deriva de un venir a conocer a los seres acausales. 3. Que lo que hasta ahora se ha conocido y descrito como magia, especialmente la hechicería oscura, o magia negra, es un medio efectivo de venir a conocer a ciertos seres acausales, y es por lo tanto un comienzo para comprender lo acausal en sí mismo. Nuestras facultades psíquicas incluyen lo que se puede denominar empatía acausal, también conocida como empatía siniestra o empatía esotérica / magia, y pensamiento acausal. La empatía acausal es básicamente sensibilidad y conciencia de las energías acausales, ya que estas energías están presentes en los seres vivos, en la naturaleza, o están presentes en lo causal, ya sea a través de algún ser acausal, o directamente, como energía causal cruda, es decir, energía causal tratando de encontrar alguna forma causal para habitar. Existen varios medios y técnicas esotéricas, ocultistas, para desarrollar tal empatía causal. El pensamiento causal es básicamente aprender la energía causal y acausal, como son estas cosas, es decir, más allá de todas las abstracciones causales, y más allá de todos los símbolos causales, y el simbolismo, donde tales símbolos causales incluyen el lenguaje y las palabras y términos que son parte del lenguaje y lo que hasta ahora se ha considerado como los términos y símbolos del ocultismo convencional, porque tal ocultismo convencional está ineluctablemente ligado al pensamiento causal. Existen varios medios y técnicas genuinamente esotéricas, ocultistas, para desarrollar tal pensamiento causal. Un aspecto importante del pensamiento causal es pensar en términos de tiempo causal, es decir, no en términos de la causa y efecto lineal del continuo causal, sino más bien en lo que puede ser descrito incorrectamente en términos de simultaneidad, de que hay una acción a distancia a diferencia de la física convencional, causal. Los seres vivos de la causal. Según el satanismo tradicional, existen varios tipos de seres acausales distintos que existen en el continuo causal, conocidos por nosotros, históricamente y de otra manera, de los adeptos que,
Habiendo desarrollado empatía causal y pensamiento acausal, han descubierto o llegado a conocer tales seres. Los seres acausales están más allá de nuestros conceptos causales y abstracciones. Algunos habitan, y solo pueden existir en, los espacios acausales, mientras que otros pueden habitar o manifestarse tanto en los acausales como en los causales, existiendo muchos tipos diferentes de entidades acausales, todas las cuales tienen su propia naturaleza o tipo de ser. Esencialmente, no tienen forma física, como definimos y entendemos la forma física, por ejemplo, un cuerpo, aunque algunos tipos de seres acausales, que pueden habitar o manifestarse o estar presenciados en nuestros espacios causales, pueden habitar o estar presentes dentro o ser presenciados dentro de una forma causal como un cuerpo o ser vivo, incluyendo un ser humano, y algunos de los seres acausales que pueden o han hecho esto se conocen como shapeshifters. No podemos ver o detectar, por nuestros limitados sentidos físicos o mediante el uso de instrumentos físicos basados en la causalidad. Seres acausales no presenciados que pueden estar transitando o habitando dentro de nuestros espacios causales, nuestro mundo/universo físico, si tales seres no han accedido, o se han presenciado a sí mismos, en alguna forma causal, viviente, o incluso, en la mayoría de los casos, incluso si lo han hecho. Sin embargo, algunos de nosotros, y alguna otra vida, a veces podemos sentir o ser conscientes de algunos de estos seres acausales. Por ejemplo, si poseemos cierto tipo de empatía o tenemos el conocimiento esotérico para detectar algunos de estos seres acausales en tránsito o residentes. Dado que estos seres acausales están más allá de nuestros conceptos y abstracciones causales, es incorrecto juzgar a tales seres de acuerdo a nuestra limitada moralidad causal. No son ni buenos ni malos. Viven según su propia naturaleza, como seres acausados, así como, por ejemplo, un animal salvaje depredador vive según su naturaleza salvaje depredadora. De acuerdo con la tradición esotérica, hay algunos seres acausales que son atraídos o que en el pasado han sido atraídos hacia nuestros espacios causales, nuestro universo/mundo físico, porque hacen o han adquirido la habilidad de alimentarse de ciertos tipos de emoción o estados de ser, que la emoción o estados de ser no son más que tipos de energía. Debido a la naturaleza de los espacios acausales, y por lo tanto la naturaleza de la energía acausal, los seres acausales no mueren cuando morimos y no envejecen cuando envejecemos. Además, nuestro concepto causal de viaje, o movimiento, físico que toma tiempo causal es irrelevante y no se aplica a tales seres, debido a su propia naturaleza como seres acausales. Sin embargo, la mayoría de los seres acausales no son, según nuestros estándares, todopoderosos y muchos no pueden cambiar o reestructurar las cosas temporales, así como algunos no pueden transitar a estar presenciados en los espacios causales o morar dentro de los seres causales, sin alguna ayuda o asistencia para abrir una o varias conexiones, que en muchos casos es solo una conexión directa entre los espacios causales y acausales. De acuerdo con la tradición, algunos de estos seres acausales conocidos han sido descritos colectivamente por el término los dioses oscuros, o los Dark Immortals, e incluido en este tipo particular de ser acausal está la entidad más comúnmente conocida por nosotros como Satanás, y esa entidad que nosotros, seres mortales, causales limitados, describimos como la contraparte femenina de Satanás, quien, según la tradición oscura heredada por la Ona, tiene el nombre de Baphomet, y que es la oscura, violenta, diosa, la verdadera señora de la tierra y de la naturaleza, a quien se le hicieron y se le hacen sacrificios humanos y que ritual y simbólicamente se lava en una palangana llena de la sangre de sus víctimas. Según la leyenda auditiva, ella, como uno de los dioses oscuros, es también una cambiaformas que se ha inmiscuido, visitado, ha sido presenciada o manifestada en la tierra en tiempos pasados, y que puede volver a manifestarse si se realizan ciertos rituales y se hacen ciertos sacrificios. Tradicionalmente, fue a Baphomet a quien los iniciados y adeptos de la tradición oscura dedicaban sus víctimas elegidas, seleccionadas, cuando se emprendía un sacrificio humano, y tales sacrificios eran, y son, considerados como uno de los prerequisitos para lograr un adepto siniestro. Es importante señalar que el satanismo tradicional no considera a Satanás ni a ninguno de los oscuros, como el Baphomet, como dioses o diosas convencionales, y por lo tanto como seres a ser adorados.
temidos y obedecidos en un sentido religioso convencional. En cambio, se les considera como amigos siniestros, como nuevos compañeros encontrados, y pueden ser comparados con hermanos y hermanas perdidos hace mucho tiempo u otros parientes, y, en el caso de Satanás y Baphomet, como afines a nuestra madre y padre hasta ahora desconocidos, para ser así admirados y respetados, pero nunca adorados. Además, y en el caso de algunas de estas entidades oscuras, son o pueden ser consideradas como nuestros amantes. Por lo tanto, nuestra relación con estos seres acausales no es ciertamente una relación de miedo o de servidumbre. Además, el término los dioses oscuros debe entenderse como un útil, un poco antiguo aeón, el que se basa en el pensamiento causal, término exotérico heredado para describir una especie causal particular, muchas de las cuales son conocidas y nombradas por la tradición oscura, que especies, cuando se manifiestan en lo causal, son ciertamente mucho más poderosas que los seres humanos. Por lo tanto, los nombres convencionales dados a algunos de los seres acausales que conocemos, o que han sido conocidos por los seres humanos en épocas pasadas, son solo nombres exotéricos, solo términos imperfectos, causales, que son símbolos útiles. Por lo tanto, un nombre como Satanás no describe plenamente la naturaleza y el carácter acausal real de ese ser acausal específico, que tiene un nombre esotérico, un nombre acausal que deriva del pensamiento acausal y del conocimiento acausal, que describe mejor a tal ser. La cuestión de Dios. La filosofía del satanismo tradicional no asume ni acepta que existe un ser supremo, o una deidad. Es decir, un ser creador supremo no existe y nunca ha existido, y tal figura es considerada como un ser humano, una abstracción causal, una construcción fabricada por el hombre, un mito, que los seres humanos, y por lo tanto ciertas religiones y teologías y filosofías, han impuesto incorrectamente sobre la realidad del cosmos en un intento vano de comprenderlo, y a sí mismos. Así, nuestro Satán, nuestro oscuro, no está subordinado a algún dios omnipotente, sino que es un tipo particular de ser acausal viviente, sujeto solo a las leyes naturales del continuo acausal. La cuestión del mal y la existencia de Satanás. Lo que se ha llamado convencionalmente la cuestión, o el problema, del mal, por otras filosofías y religiones y la forma de vida, no existe para el satanismo tradicional, ya que el satanismo tradicional acepta que la moralidad convencional es una abstracción causal, alguna forma causal, o algún dogma, que se proyecta incorrectamente sobre la naturaleza, la realidad del continuo causal, y cuya abstracción oscurece nuestra conexión real, y nuestra necesariamente individual, con el cosmos. Es decir, la moral convencional, como todos los dogmas religiosos y todas las leyes, quita, o restringe, la libertad individual inalienable de un ser humano vivo de ser un individuo, de ser ese nexo singular, único, que son a lo acausal. Para el satanismo tradicional, es solo y siempre el individuo que, desarrollando empatía causal y pensamiento causal, puede comprender directamente e implementar directamente el significado, ya sea que este significado sea descrito por términos causales tan limitados como moralidad y maldad y ley, basado como estos términos causales están en la restricción, la opresión, del pensamiento causal. Así pues, el satanismo tradicional es una verdadera liberación y una verdadera evolución del individuo, ya que el satanismo tradicional da acceso al individuo a la esencia misma de su propio ser, el individuo, que es la energía causal que lo anima, que lo hace vivo, y que es también la aprehensión y la comprensión del como un nexo único, del propio continuo causal, y de la vida causal que reside allí, y que puede, en algunas circunstancias, manifestarse en nuestro propio continuo causal. Por lo tanto, el conocimiento de seres causales como Satanás y el Baphomet es un medio por el cual nosotros, como individuos, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, para evolucionar a nosotros mismos, y llegar a comprender el significado y propósito de nuestras vidas causales, mortales, que es vivir más allá de nuestra muerte causal, en el continuo causal como un nuevo tipo, una nueva especie, de ser acausal inmortal. Este descubrimiento individual y único de significado por parte de los individuos, este conocimiento de tales seres acausales, esta comprensión de cómo y por qué existen seres como Satanás, es un aprendizaje del arte de la hechicería oscura,
parte del cual el aprendizaje es el desarrollo de la empatía acausal y el pensamiento acausal, y es la transmisión de este oscuro y antiguo arte, y su uso por parte de los individuos, lo que es la razón de ser de esa siniestra asociación conocida como la Orden de los 9 ángulos.